El pueblo de Estrella de Mar, un rincón apartado en la costa, parecía congelado en el tiempo. Era un lugar donde las olas susurraban leyendas que los pescadores preferían ignorar, pues el mar les había dado la vida, y para muchos de ellos, morir en sus aguas era un destino tan natural como respirar. La pequeña aldea estaba compuesta por viejas casas de madera, cuyas fachadas estaban corroídas por la brisa salada y el constante batir de las olas. Desde allí, el océano parecía no tener fin, un vasto manto gris que se extendía más allá de la vista. Los pescadores, hombres endurecidos por el trabajo y la soledad, conocían bien los vaivenes del mar, pero también sabían que no todo lo que ocurría bajo sus aguas era conocido y menos aún comprendido. Sin embargo, lo que ninguno de ellos imaginaba era que una antigua maldición dormía en las profundidades, aguardando el momento perfecto para despertar. El sol se desvanecía en el horizonte cuando el agua profunda zarpó hacia el mar abierto. Javier, un hombre en la flor de su madurez, pero con el rostro ya marcado por las cicatrices de años de lucha contra las olas, comandaba la tripulación. A su lado estaban Marcos, un joven que acababa de unirse a la tripulación; Luis, un hombre sabio con décadas de experiencia en el mar; y Diego, el más callado, que rara vez decía una palabra, pero cuya mirada estaba siempre fija en las aguas, como si pudiera ver algo más allá de lo evidente. El día comenzó como cualquier otro: el mar en calma, las redes lanzadas y las conversaciones triviales sobre los peces y las rutas comerciales. Sin embargo, cuando sacaron las primeras redes, algo extraño ocurrió. Junto con los peces, apareció un objeto que no debía estar allí. Era una figura pequeña, tallada en madera negra, cubierta por algo viscoso que parecía ser parte del océano mismo. La escultura representaba una criatura grotesca, de cuerpo tentacular y rostro retorcido, como una pesadilla materializada. Javier la sostuvo entre sus manos con cautela. La madera estaba tibia y húmeda, como si acabara de salir del mar. Los otros hombres la miraron con recelo, pero no dijeron nada. Había algo en esa figura que les helaba la sangre, pero lo más inquietante era el hecho de que parecía estar observándolos, como si estuviera viva. A pesar de sus dudas, Javier decidió llevarla de regreso al pueblo. No es más que una curiosidad del mar, pensó, pero los ojos de la figura nunca dejaron de perseguirlo. La noche cayó rápidamente sobre Estrella de Mar. El pueblo, rodeado por la densa niebla del océano, permanecía en silencio, salvo por el suave crujir de las olas que chocaban contra las rocas. Javier, sentado en su modesta cabaña, observaba la figura mientras repasaba los detalles de la extraña escultura. Fue entonces cuando don Manuel, el anciano del pueblo, se acercó a él. Don Manuel había sido pescador en su juventud, pero los años y el mar le habían cobrado más de lo que cualquier hombre podía soportar. Ahora vivía en una pequeña choza al final del pueblo, rodeado por historias antiguas y leyendas olvidadas por la mayoría. Pero Javier siempre lo había respetado, ya que su conocimiento sobre el océano y sus misterios parecía infinito. Cuando vio la figura en las manos de Javier, el anciano se puso pálido y dio un paso atrás, como si lo que veía fuera algo prohibido. «Eso», dijo con voz temblorosa, «eso no debería estar aquí». Javier frunció el ceño, intrigado por la reacción del anciano. «¿Qué quieres decir?», preguntó sin poder evitar sentirse incómodo. Don Manuel se acercó lentamente y en voz baja le contó una historia que había oído de su propio padre, quien a su vez la había recibido de un pescador viejo y sabio. Hace siglos, el mar no era solo un lugar donde se navegaba o se pescaba. Era un reino gobernado por criaturas que no eran de este mundo. La criatura en esa figura es conocida como la guardiana de la marea. Se dice que ella controla las aguas y mantiene el equilibrio entre el océano y la tierra. Aquellos que la veneran
Los llamados vigilantes del mar la protegen y la adoran. Pero, Javier, no te equivoques. La guardiana no es una entidad benévola. Quienes la buscan, quienes la invocan, son arrastrados al fondo del océano, donde viven como esclavos de su voluntad. Javier soltó una risa nerviosa, pero el anciano no parecía estar bromeando. ¿Y qué pasa con los que la encuentran?, preguntó con escepticismo. Don Manuel bajó la mirada y sus ojos se llenaron de temor. Los marineros que han encontrado una figura como esa han desaparecido, siempre. Nadie ha vuelto para contar la historia. Pero el mar siempre se cobra lo que es suyo. Cuando el océano reclama, no hay forma de escapar. A pesar de la advertencia, Javier despidió al anciano, burlándose de sus miedos. Pero esa noche, algo lo inquietó. En la quietud de su cabaña, el viento parecía susurrar su nombre, y los recuerdos de los ojos de la escultura lo perseguían. Decidió que no podía darle más importancia a las supersticiones. A la mañana siguiente, la tripulación del agua profunda partió de nuevo hacia el mar. Las aguas, que normalmente eran tranquilas en esta época del año, empezaron a agitarse sin explicación. La niebla se levantó sobre el océano, envolviendo el barco en un manto espeso y espantoso. A medida que avanzaban, los pescadores comenzaron a notar algo extraño en el agua. Peces muertos flotaban a su alrededor, pero no eran peces comunes. Algunos de ellos tenían ojos que brillaban débilmente en la oscuridad. Otros estaban deformados, como si el mar mismo hubiera alterado sus formas. Luis, el viejo marinero, murmuró para sí mismo: «Algo no está bien. El mar nunca estuvo tan quieto. Algo lo está cambiando». Marcos, el joven, intentó ignorar la creciente sensación de incomodidad, pero la quietud del mar y la niebla espesa parecían tensar el aire, como si algo estuviera esperando a que cometieran un error. De repente, las redes se tensaron con tal fuerza que casi arrancan el barco de su curso. Al principio, los hombres pensaron que era un banco de peces, pero al levantarlas, el pánico se apoderó de ellos. La red estaba llena de cadáveres deformes, criaturas que no pertenecían a este mundo. Y en medio de todo eso, la figura apareció. Flotaba sobre el agua, moviéndose sin esfuerzo, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. La guardiana de la marea. Aterrados, intentaron huir, pero la niebla se espesó aún más, y los ruidos de algo enorme nadando alrededor del barco los hicieron perder el rumbo. Fue entonces cuando vieron a Marcos. El joven marinero había caído al agua, la niebla lo había cegado y el monstruo que se ocultaba en las profundidades lo había arrastrado. Luis gritó su nombre, pero era demasiado tarde. Los ojos de Marcos se apagaron mientras el agua lo tragaba. Fue una muerte rápida, pero la imagen de sus ojos vacíos los perseguiría. Los pescadores intentaron maniobrar el barco para regresar al puerto, pero el mar estaba en su contra. Algo más había despertado, algo más que los observaba desde las profundidades. Capítulo 5. La maldición. Los hombres que sobrevivieron regresaron a la costa, pero el daño ya estaba hecho. El mar había cobrado su precio. En las semanas siguientes, varios barcos desaparecieron sin dejar rastro. Los pescadores que aún quedaban en Estrella de Mar hablaban en susurros de la criatura que acechaba en las profundidades. La figura, aquella escultura de madera, se había convertido en una maldición viviente. Nadie se atrevía a ir más allá de las aguas cercanas a la costa. Javier, atormentado por lo que había visto, desapareció una mañana sin dejar rastro. Algunos decían que había ido al océano para enfrentarse a la guardiana, pero nadie lo supo con certeza. Las aguas se tragaron la última esperanza de Estrella de Mar. El pueblo fue abandonado y con el tiempo las olas se encargaron de borrar cualquier rastro de lo que una vez fue. Sin embargo, la leyenda de la guardiana de la marea persiste y las viejas casas de Estrella de Mar siguen allí, desmoronadas por el tiempo, esperando ser reclamadas nuevamente por el océano.
En las costas del norte, donde el viento cortante parece gritar secretos olvidados, se encuentra el pequeño y aislado pueblo de Puerto Sombra. Rodeado por acantilados escarpados y bosques espesos, el pueblo parece detenido en el tiempo. Sus habitantes son pescadores, hombres que han vivido toda su vida entre las olas, y mujeres que los esperan en el puerto, con los rostros marcados por la espera y la preocupación constante. Los marineros de Puerto Sombra siempre han sabido que el mar, con su belleza inquietante, esconde más de lo que muestra. Sin embargo, nunca se atrevieron a preguntar sobre las leyendas oscuras que rondan la isla de los Ecos, un pequeño islote deshabitado a pocos kilómetros de la costa cuyo nombre, en la lengua local, significa el lugar donde el silencio grita. La isla, con su paisaje sombrío y las aguas oscuras que la rodean, ha sido evitada durante generaciones, y aquellos que alguna vez se aventuraron cerca de sus costas nunca regresaron. Los pescadores sabían que algo en las aguas cercanas a la isla desataba algo maligno. Un mal que no se puede describir, un mal que nadie podría entender. Una tarde gris, cuando las nubes pesadas parecían acercarse demasiado al mar, el barco María de los Vientos zarpó de Puerto Sombra. Era la última embarcación que quedaba en el puerto, después de que muchos otros barcos se perdieran en los días pasados debido a tormentas extrañas. A bordo iban 3 hombres, el capitán Tomás, su hermano Ricardo, un hombre corpulento y callado, y el joven Juan, quien había comenzado a pescar hace poco, con el deseo de encontrar su lugar en el mundo. El océano parecía tranquilo esa tarde, pero algo en el aire era diferente. La brisa que soplaba del oeste no era habitual en esta época del año, y las aguas, normalmente turquesas, se veían más oscuras que nunca. A medida que se acercaban a la isla de los Ecos, un espeso silencio se apoderó del barco. No se oían las olas chocar contra el casco ni el sonido de las gaviotas, solo el crujir del barco cortando el agua y el leve golpeteo del viento. Tomás, el capitán, se mantuvo en silencio, como si algo en su interior le dijera que debían regresar. Pero la necesidad de pescar era grande, la aldea necesitaba comida y ellos necesitaban dinero. Al fin y al cabo, ¿qué daño podía hacer una pequeña visita a la isla? Pero cuando comenzaron a lanzar las redes, algo salió mal. Las aguas, que antes parecían tranquilas, ahora se agitaban violentamente. Los hombres no entendían qué estaba pasando. De repente, una sombra oscura emergió de las profundidades. Una sombra que parecía moverse con inteligencia. Algo en las aguas parecía estar vivo, acechando. Cuando la sombra tocó el casco del barco, un estremecimiento recorrió a los 3 pescadores. El barco comenzó a volcarse lentamente. Algo estaba tirando de él hacia abajo. La marea empezó a subir rápidamente y el océano se tornó más oscuro, como si la luz del sol hubiera sido absorbida. En el caos, el barco se volcó por completo y todos cayeron al agua. Juan, el joven, no sabía nadar bien y fue arrastrado rápidamente por la corriente, pero en sus últimos momentos vio algo que lo dejó sin aliento. Una figura humana, con la piel pálida y ojos completamente negros, emergió de las aguas. La figura lo miró fijamente antes de sumergirse nuevamente en el abismo. Ricardo y Tomás lograron aferrarse a un trozo de madera flotante, pero el mar estaba completamente fuera de control. Durante horas lucharon por mantenerse a flote, sintiendo cómo las aguas los devoraban lentamente. La niebla, que antes había sido solo una presencia distante, ahora se cerraba sobre ellos, convirtiendo el mar en una prisión impenetrable. Por fin, cuando ya estaban al borde de la desesperación, escucharon un sonido, una campana que sonaba a lo lejos, como si alguien estuviera tocando en la isla. Fue una señal. Decidieron nadar hacia la costa, pero lo que encontraron fue más espantoso de lo que podrían haber imaginado. La isla estaba deshabitada, pero no vacía.
En la arena yacían cientos de esqueletos de animales y seres humanos, algunos de ellos con las ropas aún intactas. Había signos de que estos cuerpos habían sido arrastrados allí por la marea, pero el más aterrador de todos los hallazgos fue un altar de piedras en el centro de la isla, cubierto por restos de sangre reseca. La campana sonaba, pero no había campanario. La campana provenía de debajo de la tierra. Ricardo, el hermano de Tomás, vio una sombra moviéndose entre las rocas. Corrió hacia ella, pero al dar un paso más, fue arrastrado por una fuerza invisible hacia las profundidades de la isla. Tomás, horrorizado, trató de sujetarlo, pero la sombra lo atacó también. En ese momento, el suelo bajo sus pies cedió y ambos hombres cayeron en un pozo oscuro. Despertaron en un túnel oscuro, húmedo, y el aire estaba denso, impregnado de un olor metálico. En las paredes del túnel había extrañas inscripciones que parecían moverse y cambiar a medida que las miraban. Tomás y Ricardo apenas podían ver en la oscuridad, pero escuchaban lo mismo. Susurros bajos y voces que venían de todas partes. Voces que no eran humanas. Algo estaba esperando en la oscuridad. A medida que avanzaban, se dieron cuenta de que el túnel no solo estaba siendo excavado por el tiempo, sino por una fuerza ancestral. Algo les estaba guiando hacia el centro de la isla, y cuanto más se acercaban, más sentían que su voluntad se quebraba. En el corazón de la isla, encontraron una cámara enorme, llena de estatuas grotescas y figuras humanas talladas en piedra, todas mirando hacia un altar central. En el altar había una piedra negra, brillante, de la que emanaba un resplandor débil, como si algo estuviera respirando dentro de ella. Pero en el instante en que se acercaron, la piedra comenzó a vibrar. Una oscuridad líquida emergió de ella, y figuras humanas comenzaron a levantarse de las estatuas, con los ojos completamente negros y los rostros desfigurados. Eran los pescadores que habían desaparecido en el pasado, pero ahora estaban condenados a ser esclavos de algo que no podían comprender. Tomás, ahora completamente solo, comprendió lo que había sucedido. La isla de los ecos no era un lugar de paz, sino un altar ancestral donde seres oscuros y demoníacos residían en lo más profundo del mar. Aquellos que se aventuraban demasiado cerca eran reclamados, convertidos en parte de la maldición que gobernaba el lugar. La figura que había visto Juan antes de morir, la criatura con los ojos negros, era la manifestación de la maldición misma, la guardiana de los abismos. Tomás, ahora atrapado, miró con desesperación a su alrededor, sabiendo que no quedaba salida. El mar, su hogar durante toda su vida, lo había traído aquí, pero ahora lo iba a consumir. Con un último susurro de la campana, Tomás fue arrastrado hacia el centro de la cámara y en ese mismo instante el suelo cedió bajo él, cayendo hacia lo más profundo del océano. Nadie volvería a Puerto Sombra, y con cada generación las voces de los que cayeron en los ecos seguirían susurrando en la niebla, esperando a que otros se acercaran. Los pescadores que quedaban en Puerto Sombra nunca regresaron de su última travesía. El pueblo fue lentamente abandonado, y las olas cubrieron los restos de los barcos, llevándose con ellas las historias y los recuerdos. Pero en la isla de los ecos, la campana sigue sonando, y cuando la niebla cubre el horizonte, los ecos de las voces perdidas en las profundidades pueden ser escuchados, esperando, siempre esperando, que alguien más se acerque. En un pequeño puerto llamado Caleta del Olvido, la vida de los pescadores es dura y rutinaria. Son hombres simples, curtidos por el viento y las olas, acostumbrados a la rutina del amanecer y a las largas noches en el océano. Sin embargo,
Una noche en particular cambiaría para siempre la vida de esos hombres y el destino de Caleta del Olvido. Era una noche sin luna y la niebla cubría el mar como una manta espesa. Los pescadores estaban en sus barcas, volviendo a puerto después de una jornada sin mucho éxito, cuando vieron algo extraño flotando en el agua cerca del muelle. Se acercaron con cuidado y lo que encontraron les heló la sangre. Un hombre, aparentemente muerto, vestido con ropas antiguas, empapado pero completamente ileso. No llevaba documentos, ni una barca a la vista, y su piel estaba tan fría como el hielo. «No es uno de los nuestros», dijo Mateo, el pescador más viejo del grupo, al observar el rostro inexpresivo del desconocido. Aún así, decidieron llevarlo al puerto. Mientras lo acomodaban en una de las barcas, el hombre abrió los ojos de golpe. Eran negros, tan negros, que parecía que miraban al vacío absoluto. El extraño, quien no hablaba ni respondía a sus preguntas, fue llevado a la pequeña taberna del pueblo. Alguien le dio una manta y un vaso de ron, pero él se limitó a observar sin decir una palabra. Los hombres se miraron entre sí, inquietos. Había algo en su presencia que los incomodaba profundamente. Una de las mujeres de la taberna, Marta, se acercó para ofrecerle algo de comer. Al mirarlo de cerca, dejó escapar un grito ahogado. La cara del hombre, que parecía normal a primera vista, estaba cubierta de pequeñas cicatrices que formaban patrones extraños y retorcidos, casi como si fueran letras de un idioma olvidado. Esa misma noche, uno de los pescadores, Jorge, no pudo dormir. Algo en los ojos negros del extraño lo perseguía y sentía que lo observaban incluso cuando cerraba los ojos. Así que salió de su cabaña y fue hasta la taberna, dispuesto a sacarlo del pueblo. Pero cuando llegó, encontró la puerta abierta de par en par y al hombre desaparecido. A la mañana siguiente el pueblo estaba sumido en el caos. Jorge y Marta habían desaparecido sin dejar rastro. La única pista era una serie de marcas en la arena cerca del muelle, que parecían huellas humanas, pero que se desvanecían al llegar al agua. Los días pasaron y la tensión crecía en Caleta del Olvido. Algunos decían que el extraño era una especie de espíritu vengativo, mientras que otros creían que era una señal de mal augurio. Sin embargo, nadie podía negar que algo raro estaba pasando. Cada noche, alguien más desaparecía, y en cada caso, las mismas huellas aparecían en la arena, siempre dirigiéndose hacia el mar. Los pescadores decidieron tomar medidas. En una reunión en la taberna, acordaron salir juntos al mar y buscar respuestas. Aquella noche, bajo una luna llena, 12 hombres zarparon en sus barcas, siguiendo las huellas en la arena hasta que desaparecieron en las aguas oscuras. A medida que se alejaban de la costa, la niebla comenzó a envolver las barcas, espesándose hasta que apenas podían ver las luces de sus compañeros. Fue entonces cuando escucharon un sonido extraño, una melodía suave, hipnótica, que parecía salir de las profundidades. Uno por uno, los hombres comenzaron a caer en un trance. Sentían que la canción les llamaba, que algo en las aguas los atraía. La neblina se espesó aún más y finalmente los pescadores se dieron cuenta de la verdad. En medio de la niebla, emergiendo de las aguas como una sombra, estaba el extraño, sus ojos negros y vacíos fijos en ellos. No decía nada, pero la canción resonaba más fuerte en sus mentes. De pronto, Mateo, el pescador más viejo, dio un grito. «¡Es el guardián! ¡Nos está reclamando!». Entonces, comprendieron que el hombre no era humano, sino una especie de guardián de las aguas, una entidad antigua y despiadada que exigía tributo. A la mañana siguiente, solo una barca regresó a Caleta del Olvido, llevando a bordo a Mateo, temblando y murmurando incoherencias. No recordaba cómo había logrado escapar, solo que los demás habían sido arrastrados al mar por la misma fuerza que el extraño. No supo explicar lo que había visto, pero sus ojos
reflejaban un miedo insondable. Mateo apenas pudo articular algunas palabras a la gente del pueblo. No salgan al mar, no lo busquen, Él vendrá por nosotros si lo hacemos. Desde aquel día, Caleta del Olvido dejó de enviar barcos al mar. La costa quedó en silencio y el pueblo comenzó a decaer, consumido por la leyenda del hombre del mar. Los pocos habitantes que permanecieron se convencieron de que el mar estaba embrujado y cada noche los ancianos contaban la historia a las nuevas generaciones. La historia del hombre que salió del mar y se llevó a sus padres, hermanos y amigos como tributo eterno al abismo. Sin embargo, algunos juran que en noches de niebla densa se puede escuchar una suave melodía flotando desde el mar. Una melodía que, dicen, es una llamada, una advertencia y una promesa de que el guardián del océano todavía ronda, esperando su próximo tributo.